Bienvenidos a nuestro programa Ruta Bíblica. El día de hoy vamos a ver un tema un poco más concreto, el primer relato de la creación. Ya en los programas anteriores hemos visto varias miradas generales a toda la Biblia o la forma en cómo debe entenderse la Biblia como palabra de Dios y también como palabra humana. Y el día de hoy pues ya vamos a partir de ahora en adelante vamos a entrar en temas más específicos, ¿no? Y he decidido empezar pues por el principio. El primer relato de la creación, ver sus características literarias, cuál es el contexto en el cual surge y tratar de ver pues cuáles son los temas principales que nos ofrece el autor a través de ese texto. Dicho esto, pues vamos a compartir la diapositiva. ¿Sí? Vamos a ver. Justo vamos a centrarnos aquí. El primer relato de la creación. Iniciamos, ¿no? En esta primera parte del programa. Vamos a un poquito entender o catalogar, clasificar este primer relato de la creación que tenemos desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, la primera mitad del versículo 4, ¿no? Y tal como el título lo dice, pues el primer relato de la creación es un himno. Es un himno que nos va a introducir a toda la historia del Génesis. Por ser un himno, pues es poesía hebrea y posee ciertas características, ¿no? Una de ellas pues, son los famosos estribillos, ciertas frases, palabras que se van a ir repitiendo a lo largo de este himno introductorio, ¿no? Por ejemplo, varias veces, 9 veces, si es que no me equivoco, y ahora lo vamos a ver en la pantalla. Varias veces va a aparecer la expresión dijo Dios, ¿no? Cada vez que Dios está creando algo, y después la frase así fue. Es una confirmación del acto creador de Dios. También varias veces aparece la palabra o la frase vio Dios que estaba bien, ¿no? Es como una confirmación del mismo Dios de que su creación es buena. Y también la sucesión de un día para otro, ¿no? Siempre está esta frase, atardeció y amaneció día primero, atardeció y amaneció día tercero, cuarto, quinto. Es la culminación de los días según la semana judía, ¿no? En la semana judía el día acaba a las 6 de la tarde, ¿no? Al atardecer, ¿no? Entonces, y vuelve, o sea, todo este ciclo es hasta, o sea, de 6 de la tarde, ¿no? De un día hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Y también lo que vamos a ver es una estructura concéntrica, ¿no? Que va a aparecer en este rato de la creación. Una estructura concéntrica simplemente es que los extremos de un texto, de una narración o de un poema, los extremos son similares, ¿no? O tienen ideas similares. Y cuando veamos esta característica, ¿no? De una estructura concéntrica, repito, cuando los extremos son iguales, parecidos o tienen algún tipo de relación, la parte central de la estructura nos viene a decir cuál es el tema principal para el autor, ¿no? En nuestra mentalidad moderna, muchas veces la idea principal o la conclusión está al final, pero en la literatura bíblica es distinto, ¿no? Si hay una estructura concéntrica, la idea principal no está al final, sino está al medio. Y al medio del número 7, ¿no? De los 7 días de la creación, es el día cuarto. Por lo tanto, ¿no? El día cuarto, donde se narra la creación de los astros que están al servicio de las fiestas de Israel, ¿no? Tienen una función muy importante para la mentalidad del autor. Dicho esto, me gustaría brevemente, ¿no? Compartir pantalla del texto bíblico. Justamente he subrayado algunas palabras que se van repitiendo, ¿no? Aquí tenemos
el primer relato de la creación, ¿no? Aparece esta frase, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿no? Y vamos a ver cómo al final de este relato, perdón, cómo al final de este relato vuelve a aparecer la frase, ¿no? Aquí está, ¿no? Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados, ¿no? Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra y al inicio es muy parecido, muy similar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A eso me refiero con una estructura concéntrica, ¿no? Los extremos tienen ideas similares, ¿no? Y después ya pues tenemos la sucesión de días, ¿no? En donde el día cuarto, ¿no? Es el número central del número 7 tiene una función importante para el autor, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pero igual quisiera leer el día cuarto, ¿no? Cuando dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste, ¿no? Para apartar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. A esto me refiero con el tema de que los astros del cielo están al servicio del calendario litúrgico de Israel, ¿sí? Bien, entonces, aparte de esto, tenemos estas expresiones que se van a repetir, ¿no? 9 veces la palabra dijo Dios, ¿no? Se repite 9 veces. También siempre se va a repetir la expresión, ¿no? Y atardeció y amaneció día primero, atardeció y amaneció el día segundo, ¿no? Atardeció y amaneció día tercero. Y casi en la mayoría aparece la expresión, por ejemplo, y así fue, ¿no? Y así fue. Lo tenemos en el segundo día de la creación, igual en el tercero, ¿no? En el cuarto, ¿sí? Y así se va repitiendo esta expresión, ¿no? En el quinto día también. En el sexto día se vuelve a repetir en más de una ocasión, ¿no? Vio Dios que estaba bien. En el primer día de la creación también aparece, disculpen, ¿no? Dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien. Entonces, prácticamente en casi todos los días de la creación, ¿no? Del 1 al 6 aparece esta frase, ¿no? Vio Dios que estaba bien. Y también se repite mucho este estribillo, y así fue, y así fue, y así fue, ¿no? Entonces son estas características, ¿no? De este estribillo que se va repitiendo, esta estructura tipo sándwich, ¿no? De estructuras concéntricas, ¿no? Que los extremos son parecidos y similares. Vamos entendiendo pues que esta es una literatura antigua, ¿no? No es literatura moderna, por lo tanto hay que tener muy en cuenta estos conceptos pues para poder hacer una lectura apropiada del texto bíblico. Vamos a continuar. Bien, ya habíamos visto esta pequeña estructura. Continuamos. El primer relato, ay, mira, aquí quiero hacer una breve corrección. Ahora sí, en este primer relato, un momento, voy a poner pantalla. En el primer relato de la creación, pues tiene la función, al ser un himno, tiene la función de ser una presentación solemne del libro del Génesis, que trata los orígenes del mundo, los orígenes de la humanidad y del pueblo de Israel. Es debido a eso, pues, o sea, al ser un himno, que este relato posiblemente haya sido recitado, ¿no? Y obviamente, pues, tiene todo un trasfondo litúrgico, ¿no? Si es un himno que se recita, posiblemente está asociado
a esta mentalidad de tipo sacerdotal, ¿no? Y es lo que normalmente los estudiosos dicen, ¿no? Este relato de la creación, el primer relato de la creación es de creación o de mentalidad, pues, de un sacerdote, porque va a insistir en estos temas litúrgicos, ¿no? El tema del sábado, ¿no? Como el día de descanso, el tema que los astros del cielo están al servicio de la liturgia de Israel, ¿no? Todo eso nos ayuda a enmarcar este relato, pues, como un himno, como una especie de un prólogo cantado de lo que es la historia de la humanidad. Cuando se originó este himno, la redacción de este himno de la creación muy probablemente se dio en el destierro de Babilonia durante el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Un poquito para ubicarnos en la historia, en el siglo VI, concretamente año 586, 587 antes de Cristo, los babilonios van a conquistar todo el reino de Judá, van a arrasar con la ciudad de Jerusalén, van a incendiar o arrasar con el templo, y los habitantes más distinguidos de Jerusalén, ¿no? Son deportados a Babilonia. Y esto es importante porque según la mentalidad antigua, ¿no? Cuando los pueblos iban a la guerra, no solamente los ejércitos peleaban entre sí, sino los dioses de estos pueblos peleaban, ¿no? Y si un pueblo X gana, quiere decir que ese dios es más fuerte que el otro dios. Entonces, bajo esa mentalidad antigua, uno podía pensar que los dioses de Babilonia son más fuertes que el dios de Israel, ¿no? Que Yahvé, ya que ellos ganaron la batalla. Lo interesante es de que los mismos judíos, o en la literatura también del Antiguo Testamento, va a empezar a gestarse la idea que no es que Dios, el Dios de Israel, sea más débil, sino que ha permitido la victoria de Babilonia, ¿no? Para que el pueblo de Israel, pues, afronte las consecuencias de su pecado, que puede ser la idolatría o la injusticia social. También hay que tener en cuenta que dentro de ese trasfondo, ¿no? De la supremacía del Dios de Israel, ¿no? La supremacía de Yahvé frente a los dioses babilónicos, pues el panteón babilónico, había varios dioses que estaban asociados, pues, a los astros, al sol, la luna, ¿no? Tenían divinidades astrales y también tenían, pues, monstruos marinos asociados al caos primigenio o al caos, ¿no? de la creación. Por ejemplo, dentro de los dioses babilónicos, y esto nos va a ayudar a entender el contexto del primer relato de la creación, tenemos a Marduk como una de las dioses principales, que está asociado con el planeta Júpiter, el dios Shamash, que es asociado con el Sol, Sin con la Luna, Ishtar con Venus, o el lucero de la mañana, ¿no? Y Tiamat, que es una especie de un serpiente marina, dragón marino, que está asociado al caos primigenio, ¿no? Al caos que existía antes del orden de este mundo. En la mitología de Babilonia, Tiamat es derrotado por el dios Marduk. Entonces, visto esta primera parte, ya tenemos una idea un poco más general. El primer relato de la creación es un himno que nos va a introducir a toda la historia, a todo el libro del Génesis. Tiene ciertas características que nos permiten distinguir que es un himno. Uno de ellos, creo que el más importante, son los estribillos que se van repitiendo una y otra vez. El tema de las estructuras concéntricas, ¿no? Y también en algunos párrafos está esta idea de, a veces el primer verso está asociado con el segundo verso en una relación de antónimos, sinónimos, de complementos, ¿no? Estos pareos o parejas entre el primer verso y el segundo verso es muy propio de la poesía hebrea. Bueno, dicho esto, ya hemos terminado esta primera parte del programa. En la segunda parte vamos a continuar, ¿no? Con este tema. Yo creo que no solamente es interesante, sino que nos ayuda a tener una mejor comprensión de, el relato de la creación, ¿no? Volvemos para la segunda parte.
Continuamos con esta segunda parte en este programa sobre el primer relato de la creación. Sí, ya hemos visto en la primera parte algunas características importantes. Es poder identificar que es un himno que sirve como una introducción o como una especie de prólogo a toda la historia del Génesis. Tiene ciertas características que nos permiten descubrir precisamente qué es un himno. Tiene muchas palabras que tienen esta función de ser estribillos. Tiene una estructura a nivel macro de ser una estructura concéntrica, ¿no? El primer verso, ¿no? Es muy similar al último verso, ¿no? En el principio, en los orígenes, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Muy similar al inicio y al final, lo que nos da a entender, pues, que la parte central es el mensaje más importante que nos quiere dar el autor, que en este caso vendría a ser el día 4, ¿no? El 4 es la mitad de 7. Vamos a continuar un poquito esto para profundizar esto de el día cuarto con la creación de los astros al servicio de la liturgia o el culto de Israel. Entonces, igual compartimos imagen. Bien, entonces continuamos con la segunda parte, ¿sí? El día cuarto, ¿no? Ya les voy a decir por qué es importante, ¿no? En esta estructura de los 7 días de la creación, el día 4 pues, es central por una razón muy específica, muy concreta. Dios creó a los astros, ¿no? Que los babilonios adoran, ¿no? Eso lo hemos visto en unas diapositivas anteriores, ¿no? Varios dioses dentro del panteón babilónico están asociados con planetas o con el Sol, con Venus, con la Luna, ¿no? Y esto es interesante porque en el día cuarto de la creación, ¿no? En el día central de esta estructura de 7, ¿no? Se ve que estos astros que los babilonios adoran, ¿no? O que todos los pueblos en la antigüedad pues adoraban, en realidad son creaciones de Dios, ¿no? Y es por eso que también es interesante notar que el autor de Génesis evita, ¿no? Nombrarlos, no, o sea, no dice Dios creó el sol o la luna, ¿no? Simplemente dice Dios creó lumbreras en el cielo, ¿no? Una lumbrera mayor para el día, una lumbrera menor para la noche, ¿no? Evita darles nombre, pero en el fondo la idea es eso, ¿no? Dios crea los astros del cielo, crea las estrellas, crea el sol, crea la luna. O sea, Dios, ojo, no es solo superior, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Es superior a todos estos seres que son considerados dioses, ¿no? Por los demás pueblos antiguos, ¿no? Y no solamente eso, sino que estos astros que son adorados o idolatrados por otros pueblos como Babilonia, en realidad están al servicio de la liturgia de Israel, porque están al servicio simplemente para señalar las fiestas, o las solemnidades del calendario litúrgico judío, ¿sí? Miren que esto es un golpe muy, muy directo a la idolatría de esa época, ¿no? Dios crea también a las bestias marinas, ¿sí? Vamos a un momentito, vamos a agregar una S. ¿No? Dios crea las bestias marinas. En Génesis capítulo 1, versículo 21, Dios crea a los grandes monstruos o serpientes marinas, ¿no? Eso dice el texto bíblico, ¿no? Cuando Dios dice creó los grandes serpientes o bestias que habitan en el mar, posiblemente esto también sea una referencia a Tiamat, un monstruo marino que representa al caos primigenio y que fue derrotado por Marduk. En el relato de la creación, ¿no? Dios separa las aguas, que también puede ser una representación de Tiamat. O sea, Dios vence al caos, ¿no? Lo vence con su palabra. Y por otro lado se nos dice que todas esas bestias, esos monstruos marinos que pueden ser adorados, idolatrados por otros pueblos, son creaciones de Dios, ¿no? Por lo tanto, están sometidos también a su autoridad, ¿no? Entonces, en todo en este primer relato de la creación,
se nos muestra a Dios como el verdadero vencedor del caos. Se nos muestra como el que es superior a los astros del cielo, que son considerados pues dioses por otros pueblos. O que Dios es el creador de los grandes monstruos marinos que pudieron haber sido reverenciados, ¿no? O asociados con fuerzas también del caos en el mundo antiguo, ¿no? Dios es superior a todo eso. Un proceso de desmitificación, ¿no? En este primer relato de la creación se busca desmitificar la creencia politeísta de la época en la cual pues se afirma que los dioses paganos, ¿no? O estos astros del cielo en realidad son creación de Dios, ¿no? Y están sometidos a su autoridad. Los astros del cielo no dominan al hombre o no están para dominar al hombre, sino que están a su servicio como lumbreras o antorchas, pues, del gran templo de Dios que es la creación. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente cuando se habla de la creación de los astros del cielo, ¿no? Cuando dice la lumbrera mayor, ¿no? O en el día o la lumbrera de la noche, precisamente esta palabra lumbrera en el texto hebreo es la misma palabra que se utiliza a veces para describir las antorchas que servían para iluminar la tienda del encuentro, tal como se menciona en los libros del Éxodo, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de la tienda del encuentro o de las antorchas que iluminaban, ¿no? Es la misma palabra. Entonces, para el autor, ¿no? de Génesis, también está tratando de decirnos es que la creación de Dios es como su gran templo cósmico, donde las estrellas son como la lumbrera de este templo celestial y que no están para dominar al hombre, están a su servicio. El culmen de la creación es el ser humano, ¿no? El soberano que va a gobernar, ¿no? O que gobierna, ¿no? Representando a Dios en el mundo. Como decía, el culmen de la creación es el hombre soberano, pues que gobierna representando a Dios en el mundo, ¿no? Son los seres humanos, ¿no? Y no estos falsos dioses los que van a o deben reflejar la autoridad de Yahvé en el mundo. La creación a partir de la nada. Sí, esto es muy importante porque, claro, normalmente se nos enseña, y esto también está en el catecismo, en el magisterio de la iglesia, que Dios crea el mundo a partir de la nada. Pero hay que entender que también esto es un proceso dentro de la revelación, ya que la primera mención explícita de la creación a partir de la nada la tenemos en un libro deuterocanónico, está en 2 de Macabeos, capítulo 7, versículo 28, ¿no? Donde el texto dice, ¿no? Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia, ¿no? Entonces, la primera mención de que Dios crea el mundo a partir de la nada lo tenemos en 2 de Macabeos, capítulo 7, versículo 28, un libro deuterocanónico, ¿no? Y es a partir de esta afirmación que se hace una relectura del Génesis, ¿no? Y es en donde se afirma, porque en el principio, ¿no? En este caos, en este abismo profundo, pues en realidad es una creación a partir de la nada. Pero lo más probable es que para el autor de Génesis, que escribe en hebreo, que tiene una mentalidad un poco más, vamos a decir, primitiva, ¿no? No tiene estas herramientas o estos conceptos filosóficos heredados de la filosofía griega, que sí lo tiene el autor de Segunda de Macabeos. El autor de Génesis, en el primer relato de la creación, posiblemente esté pensando, ¿no? Que en un principio había un caos, ¿no? Este caos primigenio, así como lo existía en la cultura babilónica, ¿no? Representado por Tiamat, ¿no? Había este caos, ¿y qué es lo que hace Dios? Dios vence al caos, ¿no? El Dios de Israel, Yahvé, vence al caos, pone orden, ¿no? Con su palabra, ¿no? Y es por eso que el mundo, ¿no? Es un mundo ordenado por la palabra de Yahvé.
¿no? Pero que antes de esto había una especie de caos, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Ya cuando la revelación de Dios va avanzando, ¿no? Ya en Segunda de Macabeos se llega a esta afirmación, ¿no? Más allá de decir que antes de la creación había una especie de masa caótica, no, en realidad es que Dios crea el mundo a partir de la nada. Y es a partir de aquí, pues, donde también el magisterio de la Iglesia va a empezar a reflexionar acerca de la creación ex nihilo, ¿no? La creación a partir de la nada, ¿no? Algo que, curiosamente, también, por ejemplo, en la teología protestante se habla mucho este tema, ¿no? La creación a partir de la nada, pero a veces no toman en cuenta que el primer testimonio de esto está en un libro deuterocanónico, ¿no? Que muchos de ellos pues no lo reconocen como libro inspirado, pero es ahí donde surge esta idea de la creación a partir de la nada. Y ya culminamos con este tema que es importante, ¿no? Génesis o el primer relato de la creación desde una relectura cristiana. Y es que los cristianos, al afirmar la divinidad de Jesús, ¿no? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y por lo tanto preexistente a la creación, pues lo van a identificar con el Logos o con la palabra de Dios, ¿no? Que ha estado presente en la creación, ¿no? Cuando los cristianos leen el Génesis, ¿no? Dice, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿no? La reflexión cristiana va a identificar, ¿no? Esta palabra de Dios que crea con Jesús, ¿no? Y de esta manera, en el primer relato de la creación, también los padres de la iglesia han visto a la Trinidad operante, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? A través de ese espíritu que navegaba, nadaba, ¿no? Fluía por sobre las aguas del abismo. Dios, ¿no? Yahvé, ¿no? Es el Dios Padre, ¿no? Que tiene esta voluntad de crear, ¿no? Y Dios Hijo, o la palabra, o el Logos, ¿no? Jesús, quien es el que va a crear, ¿no? Él es la palabra de Dios, ¿no? Dijo Dios, es la palabra de Dios por el cual se crean todas las cosas, ¿no? Y es por eso que en el prólogo del Evangelio de Juan nos identifica a Jesús como la palabra. Todo fue creado por él. Entonces creo que con esto ya tenemos un panorama completo, ¿no? Acerca de, uno, porque es importante tener ciertas ideas claras respecto al primer relato de la creación. Es un texto que va a surgir para combatir la idolatría, ¿no? Es Dios quien es el único soberano del mundo. Él es el que crea a los astros del cielo, a todo lo que es considerado dioses por los pueblos paganos. Dios ha creado el sol, las estrellas, ¿no? Los planetas, ¿no? Que eran adorados, ¿no? Lo vuelvo a repetir, ¿no? Por los pueblos antiguos. Dios crea los monstruos marinos, ¿no? Que también se piensan pues que estos monstruos marinos son una especie de dioses, ¿no? Que representan el caos, pero no, están bajo la autoridad de Dios, de Yahvé, y es una manera también para reafirmar su identidad religiosa, ¿no? Dios no ha sido vencido por los dioses de Babilonia. La autoridad de Dios está por encima de ellos, ¿no? Si Israel ha perdido es porque Dios ha permitido, ¿no? Esta tragedia, este desastre. Entender que esta afirmación, esta creencia de la creación a partir de la nada, la tenemos a partir de un texto de Segunda de Macabeos, ¿no? Capítulo 7, y a partir de ahí se hace una relectura del relato de la creación de Génesis 1. Y por último, ¿no? Para nosotros, para los cristianos que reconocemos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, reconocemos que Él estuvo presente en la creación. La Santísima Trinidad estuvo operante en ella, ¿no? Entonces, espero que estas pistas les ayude en su lectura, en su meditación y en su oración cuando lean este hermoso himno de la creación. Dicho esto, pues nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad
y espero que sea también motivo para que volvamos a leer el libro de Génesis. Hasta pronto.